Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha venido el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. No hay tiempo para rebelión. Vamos a continuar con las tipologías. Nos recordamos que en Kadesh los hijos no entraron debido a la incredulidad. Ahora vamos a otro periodo. Nuestro texto estándar. No os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Todas estas historias de la Biblia se refieren a nosotros y a los últimos días y necesitamos aprender las lecciones de ellas. No os enganéis, muchos se apartarán de la fe. Es una triste realidad, no podemos cambiarla. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. Ella hablaba de la época de Kellogg. La omega será de una naturaleza mucho más asombrosa. Así que la iglesia hubo su alfa y la iglesia va a tener su omega. Esta es profecía. ¿Por qué elegimos capitular cuando vemos omega alrededor nuestra y queremos abandonar la iglesia? Tiene que estar ahí. El enemigo ha trabajado sobre las mentes de algunos y los ha conducido a distorsionar las experiencias de nuestro pasado mezclando teorías falsas y erróneas con la verdad. Él condujo pastores y maestros a entretejer en sus doctrinas algunas figuras agradables inventadas por él. Cualquier desvío de la verdad, así como lo hemos declarado en el pasado, es una separación de la verdad que ha sido testificada por el Espíritu Santo y sobre la cual Dios puso su sello. Tenemos todas estas cosas en la iglesia. No deberíamos ser sorprendidos que están allí. Deberían hacernos felices. Nosotros no podemos cambiarlas. Cuando vivía en Carroll Manor, Ellen White recibió una visión en la cual le pareció encontrarse en una gran compañía. Esta cita es de un libro biográfico escrito por su nieto. Uno desconocido a los presentes pasó al frente y dio un mensaje de advertencia a los doctores Paulson y Sadler, exhortándolos a romper sus relaciones con el doctor Kellogg y tener cuidado no arruinar sus experiencias con filosofías y vano engaño. Separaos, separaos es mi mensaje, escribió ella en una carta a los doctores. El texto de la carta era parecido con el de la carta escrita a los hermanos Jones y Wagoner, que eran ahora asociados con el Dr. Kellogg en Battle Creek. Así que aún las grandes estrellas pueden transmitir mensajes muy importantes y verdaderos y luego desaparecer. No mirad a los hombres, pueden fracasar. El mensajero que les hablaba dijo que estos hombres se encontraban perdidos en confusión, desprevenidos contra los seductivos sentimientos de The Living Temple, el libro que escribió Kellogg, con sus teorías panteístas.
Ella cita 1 de Timoteo 4:1, no os engañéis, muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro, la omega será de una naturaleza mucho más asombrosa. Y nosotros pensamos que no es posible. No solo es posible, sino profético. Según sabéis, he sido uno de los delegados al encuentro de Ciencia y Fe, donde nuestra iglesia debatió el tema de los 6 días de la creación. Algunas de las experiencias que tuve son increíbles, increíbles. Hemos oído todo tipo de doctrinas extrañas, de personas del más alto nivel en la iglesia, de décanos, de grandes universidades y de muchos otros. No puedes creer que puede existir tal sentimiento en el adventismo. Hemos oído panenteísmo, panteísmo, evolucionismo, de todo. Algunos miembros lloraban, otros acusaban. Ha sido increíble. Algunas de las estrellas que realmente he apreciado en el pasado habrán caído. Muy triste. He hablado con una de las grandes estrellas, le he llamado aparte, nos hemos sentado a una mesa y le pregunté, ¿qué pasa contigo? Tú no eras así. ¿Qué te pasó? Dime, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te comprometes de tal modo? Me miró, bajó sus ojos y dijo, esta es la omega. Lo sabía. Era tan atrapado y no podía romper las cuerdas. Es triste, ¿no? Tan triste. Fábulas parecidas a las herejías de los primeros días del mensaje actual en The Living Temple. Es muy difícil abarcar la magnitud de los problemas surgidas y aún están lejos de terminar. Se me presentó como uno tras otro y otro aún han sido conducidos en aceptar las placenteras fábulas que enseñan la santificación del pecado. La santificación del pecado aquí es la clave de lo que será la omega. El pecado será santificado en todas sus formas. The Living Temple contiene la alfa de las enseñanzas heréticas. Estas herejías son similares a los que he visto en... Y luego habla sobre dónde y cómo ha visto. Les he traído el mensaje similar al que Evo en los últimos 2 meses. Se me mostró que las ideas que han aceptado no eran sino la alfa de un gran engaño. E iba empeorando. Y luego Dios le dijo, déjalos. Se me prohibió hablar con el Dr. Kellogg sobre este tema por ser un tema espurio. Y se me mostró que ciertas opiniones en Living Temple eran el alfa de una larga lista de teorías engañosas. Por lo tanto, no es solo una cosa. Es un espíritu que entra en la iglesia. Estas opiniones han tenido efecto sobre nuestro pueblo por todas partes. Algunos ven raro mi escrito, no enviéis vuestros hijos a Battle Creek. Fue instruida sobre el peligro de la influencia mundanal en Battle Creek. He escrito cientos de páginas respecto al peligro de tener un sanatorio tan grande y juntar tanta multitud de jóvenes en el mismo lugar. Los jóvenes de Battle Creek están en peligro. Entrarán en contacto con los errores. ¿Pasa esto en nuestros modernos colegios también? ¿No son igual de grandes? Estuve en algunas de las grandes iglesias de nuestras universidades y he visto las cosas más raras. En los mantos de los coristas las letras IHS. En His Service, por favor. Isi Soruset. Sermones en que se predica que en realidad Pedro es la roca. De nuestros púlpitos.
¿Los habéis escuchado? La peor ha sido una que no quiero mencionar, pero me maravillo de cómo puede existir esta situación. Los jóvenes de Battle Creek están en peligro. Entrarán en contacto con los errores, incluso las zonas más conservadoras. He enseñado cursos de ciencia y fe en uno de nuestros colegios algunos años. Luego, debido a otras obligaciones, tuve que marchar y cuando he vuelto un año más tarde, se enseñaba la evolución. Los mismos estudiantes no se lo podían creer. Algunos rectores serán grandes profesores que ahora trabajan en las grandes universidades de los Estados Unidos. Increíbles son las cosas que ellos enseñaban. Años atrás no pensaba que van a encontrar los errores justo en el sanatorio, pero cuando Living Temple fue publicado y uno de nuestros pastores me dijo que solo contenía lo que yo había enseñado toda mi vida, he entendido cuán grande es el peligro. Nosotros estamos en este peligro. Satán es un enemigo tan astuto. Si pienso en las herejías de Desmond Ford y todas esas enseñanzas, quiero decir que ellos han sido eliminados de la iglesia, pero no han desaparecido de la iglesia. ¿No siguen aún ahí? Y si tomamos las nuevas traducciones, que han erradicado totalmente el traslado del lugar santo al lugar santísimo, es simplemente increíble. Estuve en Australia y he oído algunas de estas opiniones. En un debate radio donde gente como Ford discutían estas cosas, y es tan claro en la Biblia que Jesús entró en el lugar santo, no en el lugar santísimo, porque entró con su propia sangre, ¿no? No con sangre de animales. Y si entró con su propia sangre, significa que no hizo ningún servicio en el lugar santo antes de venir en el mundo, ¿no? Porque su sangre todavía no existía. Así que su servicio en el santo solo pudo empezar después de su sacrificio. Y esto significa que en algún momento tuvo que pasar al Santísimo. Y tenemos una profecía, la profecía de los 2300 días, que nos dice cuándo ocurre ese evento. Si no tenemos esa doctrina, no tenemos nada. Si eliminas esta doctrina, el adventismo del séptimo día se transforma en una denominación más. Nosotros no somos solo una denominación más. Somos un pueblo que anuncia el mensaje que es la hora del juicio. Ha venido la hora de su juicio. Esta empezó en 1844 y esto hace el adventismo del séptimo día especial. Lo hace único y es por eso que Satanás odia esa doctrina, porque quiere que seamos parte del mismo plato. Pero no lo somos. Somos adventistas, adventistas del séptimo día. Entrarán en contacto con los errores. Hace años no pensaba que van a encontrar los errores justo en el sanatorio. Pero cuando Living Temple fue publicado y uno de nuestros pastores me dijo que solo, la historia de nuestra vida. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿Lo hemos visto? Desafortunadamente, sí. Los mensajes de los tres ángeles. No puedo venir con tal mensaje. Divide la iglesia. Es insultante. Es contra la ley. Es intolerante. ¿Habéis oído estas cosas? Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Estas no son mis suposiciones, es la realidad.
Pero a pesar de esto, donde quiera que vayas, como en la historia con ese comunista, Dios formó una iglesia de 25 personas que todavía creían todo lo que dijo aquella vieja señora. En medio de ese ambiente, ¿lo podéis creer? El comunista tenía mucho sentido de humor. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Estuve en una enorme casa de publicaciones, justo pasando la frontera. He entrado pensando, voy a encontrar algún libro interesante. Eran muy coloreadas, no como en el pasado, muchos libros y solo un color. Ya no, ahora eran muy coloreadas. Y había un montón de libros. Me fui a la empleada y le pregunté, por favor, ¿dónde están los libros del espíritu de profecía? Y me dijo, ahí al fondo, detrás de estos mostradores. He dicho, ok, gracias, y me fui allá. Y solo eran unos pocos, unos cuantos. Pero es que son muchos libros, ¿no? Muchísimos. Les he mirado, luego he mirado la enorme tienda repleta de libros y he pensado, no voy a dejar esto así. Voy a producir un poco de irritación. Es parte de mi naturaleza, producir un poco de irritación. Así que he preguntado, ¿dónde está el gerente? Y me llevaron a su oficina. He dicho, hola, soy de Sudáfrica. He notado algo muy interesante en su tienda. ¿Puedes venir para mirar, por favor? Y vino conmigo. Hemos ido allá atrás y he dicho, mira aquí. Sí, ¿qué pasa? ¿Estas son las hojas de otoño? Pero, ¿por qué están escondidas aquí? Yo pensaba que estas son las hojas del otoño, no estas coloreadas expuestas ahí fuera. ¿Puede que organizó mal su librería? No necesito decirle que estuvo muy disgustado conmigo. Este fanático de Sudáfrica. Hice lo mismo en una de nuestras universidades europeas. Eran tan orgullosos de su librería y tenían todos esos maravillosos libros, montón de ellos, escritos por grandes teólogos. Y he mencionado el nombre de los teólogos y dije, ¿sabéis? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, conozco a Ellen White, pero este tipo Bart, ¿quién es? Había un montón de libros de Bart y de Nebart y demás, pero Ellen White, ¿quién es este tipo Bart? Tampoco fueron encantados. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Recibo repetidas llamadas tras llamadas telefónicas para decirme, no puedes predicar esto, ni aquello, ni el otro. Afortunadamente, estoy sordo de un oído. Se introducirá un sistema de filosofía intelectual. Y los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitirá que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Hablaremos más sobre esto. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Vamos a probarlo, es profético y si no existe en tu iglesia, encuentra una que tenga esto. Es la única solución. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite compromisos. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Este es nuestro trabajo, pero no será muy popular. No es un debate popular. La gente dice, el cristianismo es arrodillarse. No, el cristianismo no es para cobardes. Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impedía escribir.
Ni siquiera quería escribir. Oh, no quiero escribir esto. No quería ser obligada a presentar la influencia desorientadora de estas falsedades. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando deben ser afrontados. Es nuestro trabajo. Los actos de Coré y su compañía que se rebelaron contra Moisés y Aarón y contra Jehová son grabados como una advertencia para el pueblo de Dios, especialmente para los que vivirán en la tierra en el tiempo del fin. Así que es necesario que estudiemos esta tipología. Y si nos quedamos cerca del espíritu de profecía y la Biblia, estaremos en terreno seguro. Ella dijo, estudiad esto, discernir el error y combatidlo. Por esto nos dejó Dios estos ejemplos. Satán ha conducido a la gente a imitar el ejemplo de Coré, Datán y Abiram. Los tenemos en la iglesia. Es interesante que tenemos dos aspectos, religioso y político. Porque Coré deseaba ser el líder espiritual, el gran sacerdote espiritual. Y los demás deseaban el aspecto más diplomático político. Y deseaban formar una unión parecida a una organización iglesia-estado. Perfecto. ¿Tenemos algo parecido hoy en nuestra iglesia? Los que se permiten levantar en contra del testimonio directo se autoengañarán. Ellos pensaron que aquellos sobre los cuales Dios puso las cargas de su obra se exaltaban por encima del pueblo de Dios y sus consejos y reproches fueran fuera del lugar. Ellos se levantaron en contra del testimonio directo que Dios había dado a sus siervos para reprender las maldades dentro del pueblo de Dios. Este sermón es pareja con otro. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Vendrá después. Siempre hay dos caras en la misma historia. Muchos por un tiempo fueron indecisos si renunciar por completo a todas estas malas cosas o rechazar rotundamente el testimonio directo y dar curso a los clamores del apetito. Estaban en una posición inestable. Hay muchos en el mundo que van según sopla el viento. Esta terrible decisión levantó rápido un muro separatorio entre ellos y los que se limpiaban de la inmundicia de la carne conforme al mandamiento de Dios. Todas estas cosas van juntos. Toda tu vida espiritual es un entretejido muy complejo. Ellos dijeron que no los hombres eran el problema, sino que el testimonio reprobatorio creaba molestia. Sí, estos chicos están bien. Tengo algunas experiencias interesantes con Amazing Discoveries. Amazing Discoveries no es el más popular ministerio bajo el sol. Me he pegado a ellos porque creo que su deseo sincero es propagar el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Y sé que no trabajan para enriquecerse a ellos mismos, en absoluto. Este es su trabajo de muchísimo sacrificio personal. Y he recibido llamadas diciéndome, ¿por qué no te separas, por favor? Porque el problema no es contigo, sino con ellos. Y luego las mismas personas llamaron diciendo, ¿por qué no os separáis de ese tipo? Porque el problema no es con vosotros, sino con él. Viniendo de la misma boca. ¿No es esto fascinante? La reprobación de los pecados no es aceptada en ninguna época. Ahora, no he mencionado ningún nombre. ¿He mencionado algún nombre? He mencionado zonas o lugares específicos, pero mencionar nombres no es mi trabajo. No quiero ridiculizar a nadie, tratamos y hablamos sobre el principio. Cuando los rebeldes alzan su bandera, todos los descontentos se juntan alrededor del estandarte y todos los que tienen defectos espirituales, los cojos, los indecisos y los ciegos, unen su influencia para esparcir y sembrar discordia. Es tan contagioso
y es tan difícil de combatir. Y en verdad hay que llorar entre la puerta y el altar. Todo el avance de los siervos de Dios en conducir la obra fue mirado con recelo de los que tenían el espíritu de insubordinación, y todas sus acciones han sido falseadas por los criticones hasta que almas sinceras han sido arrastradas en la trampa debido a la falta de verdadero conocimiento. Si nadie levanta la voz, estamos perdidos. Me pregunto a mí mismo, ¿he renunciado a todo, a mi trabajo universitario? Dios me lo devolvió, pero a su tiempo lo he abandonado para esta verdad. He perdido mi familia. Ellos no me aceptan. Hace 23 años que no me visitan. He perdido a todos mis amigos. ¿Para nada? ¿He comprado la verdad solo para revenderla a mi iglesia? No tiene ningún sentido. ¿Por qué renunciar al error para abrazarlo otra vez en la iglesia? ¿Quiero hacer esto? Espero que por la gracia de Dios no lo quiera hacer. Es tan difícil despertar a los que se permitieron dejarse conducidos a la rebelión como fue convencer a los israelitas rebeldes que ellos se equivocan y Moisés y Aarón tienen razón. Va a ser duro, incluso después que Dios milagrosamente hizo que la tierra se traga a Coré, Datán y Abiram, los líderes de la rebelión. La gente todavía culpaban a Moisés y a Aarón. Esto sí que es bastante autoengaño. Y los acusaban de ser responsables de la muerte de aquellos hombres santos. Los hebreos no se curaron de su rebelión hasta que 14.700 de los rebeldes fueron muertos. Y luego, después de todo eso, Dios en su misericordia se dignó hacer un remarcable milagro sobre la vara de Aarón para grabar para siempre en sus mentes tener en estima el sacerdocio. Así que tenemos un paralelismo estupendo. Ellen White escribió en Manuscritos Publicados, volumen 9, me pregunto si la auténtica rebelión puede ser curada. Estudiad en Patriarcas y Profetas la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Esta rebelión se extendió acaparando más de 2 hombres. Fue dirigida por 250 príncipes de la congregación, hombres famosos. ¿Podemos esperar tener cosas similar en el tiempo del fin con hombres famosos? Llamad a la rebelión y a la apostasía por sus nombres y considerad que la experiencia del antiguo pueblo de Dios, con todas sus características censurables, fue registrada fielmente para pasar a la historia. La Biblia declara que estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Si hombres y mujeres que conocen la verdad son tan separados de su gran líder, que tomarán al gran líder de la apostasía y le llamarán Cristo, justicia nuestra, es porque no han bajado bastante en el pozo de la verdad. Ellos no son capaces de distinguir el precioso oro del metal ordinario. ¿Cuál es nuestro texto de guía? Transformaos para poder probar cuál es su voluntad, ¿no? Necesitamos esa transformación. Y la iglesia la necesita. Y la necesita ya. Así que pregunto si la auténtica rebelión puede ser curada. Deuteronomio 1:45. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó atención. Y estuvisteis en Cades por muchos días, de acuerdo a los días que habéis estado allí. Podrían haber entrado, ¿correcto? Estaban en las fronteras de Canaán. Podrían haber entrado. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ellos querían esos líderes que los llevaban de vuelta a Egipto. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros.
La gente me pregunta cuál es la mejor forma de gobierno y respondo sin vacilar, la teocracia. La democracia es una mentira, es el gobierno de la mayoría y la mayoría siempre está equivocada. ¿No es así? Sí, queremos rey. Ellos rechazaron el espíritu de profecía, eligieron un nuevo liderazgo bajo Coré, Datán y Abirán y los 250 príncipes de Israel. Este movimiento causó la destrucción de 14.700 seguidores. Este solo es un pequeño número tipológico y me pregunto cuál será el número antitípico. Porque no hablé yo con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, ni les di mandamiento acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mando, diciendo: obedeced mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os he mandado para que os vaya bien. Tuve una lucha con este pensamiento. Cuando pensaba ser cristiano, me preguntaba, ¿por qué este Dios requiere esta obediencia absoluta? Hasta que empiezas a comprender que este es lo mejor del mundo para ti, que no es un tirano, sino que Él nos ha creado y sabe lo que es mejor para nosotros. Y si haces lo que Él dice, estás bendecido, es perfecto. Si lo haces porque es obligatorio, es un inicio, pero es patético. Si lo haces porque así quieres, porque es la mejor cosa que te pasó en la vida, entonces la mitad del problema está resuelta. Mas esto les mandé diciendo: obedeced mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos y en la imaginación de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pues se está desarrollando el espíritu de la Odisea. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. A partir del encuentro de Minneapolis, he visto el estado laodicense de la iglesia como nunca antes. Aquí tenemos esa experiencia de Cádiz. ¿Y qué tenemos de esa experiencia? Tenemos la rebelión. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una experiencia Cádiz en 1888 y después una rebelión. Hacemos exactamente lo mismo. He oído la amonestación de Dios hacia los que se sienten tan satisfechos y no conocen su pobreza espiritual. Jesús les habla así como lo hizo con la mujer de Samaria. Si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Nuestra iglesia necesita esto. Como los judíos, muchos han cerrado los ojos para que no vean. Pero es igual de peligroso cerrar los ojos ante la luz ahora y separarnos de Cristo sin sentir necesidad alguna, como fue cuando Él estaba en la tierra. Los que se oponen a los mensajes de Dios dados a su humilde servidor creen que discrepan con la hermana White porque sus ideas no armonizan con las de ellos. Pero esta discrepancia no es con la hermana White, sino con el Señor que le dio su trabajo para hacer. Posiblemente este es el mayor problema en la iglesia. Y la manera de evitarla, incluso los que dicen que creen en ella, me deja pasmado. Sus palabras han sido tal vez influenciadas por los comentarios de la Biblia King James Version. Y levanto la mano. ¿Y qué más la influenció en decir lo que dijo? El vagar por el desierto no solo fue ordenado como castigo para los rebeldes chistosos, sino que había de servir también como disciplina para la nueva generación, a fin de prepararla para su entrada en la tierra prometida. Moisés le dijo: ¿cómo castiga el hombre a su hijo? Así Jehová, tu Dios, te castiga. Así que tenemos que pasar por todo lo que pasamos. La experiencia del hambre, la de maná, tenemos que pasar por lo mismo. ¿Qué nos va a sostener en esta crisis? Maná. Tenemos que comerla, asimilarla, vivir en armonía con ella y tenemos que parar de quejarnos.
Lo halló en tierra desierta, en desierto horrible y yermo, lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Este pueblo rebelde. ¿Sabéis qué es fascinante? Se rebelan y todos ellos tienen que volver. ¿Por qué no pudo Caleb, Josué, Aarón, Moisés, Miriam entrar en la tierra prometida? ¿Hicieron ellos algo malo entonces? No. Pero tuvieron que volver con los quejosos, quejicas y llorones. Así que los Moiséses, los Aarones y los como ellos hoy tienen que volver y a andar con los quejosos y llorones. Vamos a mirar la doctrina de Coré, porque es fascinante. Números 16:1. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, y los hijos de Rubén. ¿Por qué creéis que pone la genealogía? Porque en el segundo mandamiento dice, hasta la tercera y cuarta generación. Hablaremos de esto más adelante, es muy interesante. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, famosos de la asamblea, varones de renombre. ¿Creéis que fue escrito para nuestra amonestación? Cuando vemos esto, la gente me dice que debemos salir de la iglesia. Moisés nunca dejó la iglesia. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, os arrogáis demasiado, porque toda la congregación son santos. Ok, aquí es uno de los problemas. Todos ellos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué hablaría el Señor solo por ti y no por mí también? A mí me mostró el Señor esto y lo otro. ¿Escuchamos esto en la iglesia? Pecadores contra santos. Y así ganaron Coré y sus asociados la atención y el apoyo de la congregación. Declararon errónea la acusación de que las murmuraciones del pueblo habían atraído sobre él la ira de Dios. Dijeron que la congregación no era culpable, puesto que solo habían pedido sus derechos. ¿Cuánto me gusta? Este es el espíritu hoy día. Pero Moisés era un gobernante intolerante que había reprendido al pueblo como pecadores, cuando era un pueblo santo y el Señor estaba en medio de ellos. Tenemos la misma actitud hoy día. No interesa al Señor que vistes o que comes o que haces. Esto es legalismo. Es exageración. Todo lo que tienes que hacer es amarlo. Y Él te acepta así como eres. Y todo será bonito. Y traemos gente en la iglesia, no por predicar la verdad, sino mediante café, música, y eso y lo otro. Y el Señor va a aceptar esto como la mejor adoración. ¿Es así hoy en día? Coré reseñó la historia de su peregrinación por el desierto, donde se los había puesto en estrecheces y muchos habían perecido a causa de sus quejas y de su desobediencia. Sus oyentes creyeron ver claramente que se habían evitado sus dificultades si Moisés hubiera seguido una conducta distinta. Oh, esa Ellen White. Quiero decir, nos impone ese modo de pensar del siglo XIX. Esa señora vieja anticuada. Por cierto, no era una vieja señora. Solo tenía 17 años cuando se convirtió en profeta. Eso es una niña. Una niña. Decidieron que todos sus desastres serán imputables a él y que su exclusión de Canaán se debía, por lo tanto, a la mala administración y dirección de Moisés y Aarón. Cuando la iglesia adventista dijeron, ya no soportamos más tus habladurías, la expedieron en Australia, ¿os recordáis? Si Coré fuese su líder y les animara a concentrarse en sus buenas acciones en vez de reprender sus pecados,
Qué bien sería. Ellos fueron lisonjeados de Coré y sus asociados hasta que se creyeron realmente muy buenos. Y esta es nuestra teología moderna. Tal prédicas tenemos hoy día. Nunca jamás digas algo que agite las aguas. Vamos a ser dulces y amables. Todos somos buena gente. Id y hacer buenas obras y mostrar a todos que buenos sois. Y miles van a entrar en la iglesia. Estuve en un país muy nórdico en Europa. Y los líderes me llamaron y me dijeron, te rogamos que no predicas lo que predicas tú habitual. Hemos visto cómo trabajas y no queremos eso aquí. Tenemos relaciones excelentes con todas las iglesias y no los queremos destruir. Habla con el jefe sobre esto. Ok, voy a hablar. Y él me dijo, no lo harás. Bueno, dame una buena razón. Para no llamar las cosas por su nombre, para no llamar el papado el anticristo y cosas similares. Y me dijo, tenemos estas relaciones desde años. Y no me acuerdo exacto, pero unos 18 años. Y representantes zonales fueron enviados para advertir a la gente. Una interesante experiencia. Y tenían todas estas relaciones con curas, con esto, con otro, compartían púlpitos y estaban muy felices juntos por 18 años. Y dije, esto es maravilloso. ¿Cuántos de ellos se convirtieron en adventistas? No, ninguno. Bueno, esta evangelización no funciona muy bien. ¿Me podéis dejar por favor intentar mi método? Oh, eso fue dramático. Y luego, incluso los que estaban de acuerdo dijeron, por favor, no digas nada de los productos lácteos, porque toda la nación se basa en ellos. He dicho, sí, por eso están enfermos, puede que necesitan ayuda. Oh, qué pesadilla. Halagad al pueblo, adulados, diciéndoles que son buenos. ¿Cómo quieres cambiar a la gente sin decirle por qué tienen que cambiar? ¿Correcto? Me dicen no hablar de estas cosas para no ofender a los romanos católicos, no cambiar a los romanos católicos. Un sacerdote católico me llamó y me dijo, gracias por tu mensaje, ya no soy cura católico. En realidad me dijo, gracias por librarme de las cadenas de la esclavitud. ¿No es eso bonito? ¿Odio yo a los católicos con predicar este mensaje? Todo lo contrario. Si los odiaría, no diría nada, estaría bien callado. Habían acariciado la esperanza de que se estaba por establecer un nuevo orden de cosas en el cual la alabanza reemplazaría a la reprensión. Esto es fuerte. Y el ocio y el bienestar a la ansiedad y la lucha. Hombre, puedo ver mi iglesia descrita allí. Los hombres que acababan de perecer habían pronunciado palabras de adulación y habían profesado gran interés y amor por ellos. Eran tan amables, eran tan buena gente. ¿Sabes? Alguna vez bonito puede conducir al infierno. El pueblo concluyó que Coré y sus compañeros debieron ser buenos hombres y que Moisés, por un modo u otro, fue la causa de su destrucción. Así se desarrolla nuestro autoengaño. Así, después de 88, Satán trajo el extremismo en el movimiento adventista para falsificar el mensaje de la justificación por la fe. Tenemos el movimiento de la carne santa. No importa qué haces en la carne, si adulteras o comes, la comida es para el vientre y el vientre para la comida. Todo esto pasó en la iglesia adventista en sus principios y lo será otra vez en su fin. Toda la congregación es santa. El panteísmo ha sido la alfa de la apostasía y el panteísmo será el fin de la apostasía. Si predico la evolución en alguno de mis colegios,
O si esta iglesia lo predica en sus colegios, eso es panteísmo, porque estás progresando hacia la perfección. ¿Correcto? Han proliferado los movimientos separados. Muchos afirman que la iglesia es Babilonia. Todas estas cosas. No lo culpéis a Dios. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios por las consecuencias de su propia conducta errónea. Podemos apresurar el día. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida del Señor. Otro punto es que los enemigos se burlaban. Y Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque sacaste a este pueblo con tu fortaleza de en medio de ellos, y lo dirán a los moradores de esta tierra, los cuales han oído que tú, Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Ahora, si tú matarás a este pueblo como a un hombre, luego las naciones que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: porque no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ya somos proverbiales. No somos mirados con el respeto con que deberíamos serlo. Oh, sí. No somos más que otro miembro del ecumenismo. Las naciones paganas habían mirado con oprobio al Señor y a su pueblo porque los hebreos no habían tomado posesión de Canaán como lo esperaban poco después de haber abandonado Egipto. Sus enemigos se habían regocijado porque Israel había errado tanto tiempo en el desierto y habían declarado burlándose que el Dios de los hebreos no podía introducirlos en la tierra prometida. ¿Se burlaron ellos de los adventistas del séptimo día? Leed las páginas web. Tengo montones, así. Y todo sobre Ellen White, nuestra falsa profeta. ¿Habéis visto estos montones y montones de cosas? Tuve que verificar si realmente hago investigación. ¿Cuánta ignorancia? ¿Cuánta total ignorancia? Y Satanás ha amontonado todo contra esta iglesia. Y a pesar de esto está perdiendo almas. Así que en realidad, ¿quién está al mando? Dios tiene el control. Ahora el Señor había manifestado señaladamente su poder y favor al abrir el Jordán ante su pueblo, y sus enemigos ya no podían tenerlos en oprobio. Esto cuando vendrán la próxima vez. Deuteronomio 2:1. Luego volvimos y nos fuimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por muchos días. Y el furor de Jehová se encendió en Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que toda aquella generación que había hecho mal delante del Señor fue consumida. Los muchos días fueron en realidad 38 años. 38 años. Y el tiempo que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Sered fue de 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como Jehová les había jurado. Ahora vamos a Jeremías, que es el profeta que vivió en el tiempo del segundo asedio. Porque yo no hablé con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, ni les di mandamiento acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé diciendo: obedeced mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino andaron en sus consejos y en parecer de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Así que, ¿cuán lejos queremos volver? ¿Todo el camino hasta la esclavitud en Egipto? ¿O hasta el cautiverio en Babilonia? ¿Es ahí donde queremos ir como iglesia? La iglesia ha dejado de seguir a Cristo su líder y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, pocos se alarman o asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún la incredulidad en los testimonios leudan la iglesia. Esto quiere Satanás. Los pastores predican el yo en lugar de Cristo. Esta es la doctrina de Schuller. ¿La tenemos hoy en la iglesia? Seguro que no.
Los testimonios no se leen ni son apreciados. Y si son leídos, decimos que son buenos para la homilética, pero no para la exegesis. O los he leído para el culto familiar, pero no los puedes usar para explicar puntos específicos. La luz ha brillado de su palabra y de los testimonios. ¿Perdón? ¿Luz de su palabra? ¿Suena esto como exegesis? Para mí sí. El resultado se ve claro en la falta de pureza, de dedicación y de fervorosa fe entre nosotros. Me siento triste pensando en cómo por muchos años hubo una gradual bajada de los estándares. Así que nuestra solución es elevar de nuevo los estándares. Jesús no vino para bajar los estándares, sino para elevarlos. Vamos a elevarlos. Se me ha mostrado que muy pocos se dan cuenta de la constante presencia del divino observador. Yo conozco tus obras. Todos los tales son las vírgenes necias. No tienen el premio eterno. Si queremos victoria, entonces tenemos que vencer el mundo. ¿No nos llaman las Escrituras a una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta ahora? Dios llama a los que desean ser dirigidos por su Espíritu Santo a liderar una obra de completa reforma. Aquí está el pequeño grupo. Es un trabajo. Y empieza en casa. Empieza aquí. Sé un ejemplo. Sé amable. Sé generoso. Ama. Nuestra gente entró en las filas respondiendo al llamado de Dios. Va a pasar. La gente va a volver. Durante todos estos años al pueblo se le recordó constantemente que estaban bajo la reprensión divina. Me gustaría anotar algo en este punto. Aquí estaba un pueblo que habían podido entrar, pero no lo hicieron. Están aquí todavía. ¿Somos nosotros hoy? Sí. Ellos estaban bajo la reprensión divina. ¿Estamos nosotros también? ¿Sí o no? Sí. Toda nuestra iglesia está bajo la reprensión divina. Esto es muy importante. En la rebelión de Kadesh, ellos habían rechazado a Dios y por un tiempo Dios los había rechazado a ellos. Aún eran el pueblo de Dios. La columna de nube aún iba delante de ellos. Eran todavía el pueblo de Dios. Puesto que habían sido infieles a su pacto, no debían recibir la señal de él, o sea, el rito de la circuncisión. No eran circuncisos. En todo este tiempo ellos no fueron circuncisos. ¿Sabíais esto? No hubo circuncisión. Y la circuncisión es el símbolo de la circuncisión del corazón. Nuestra iglesia entera no tiene la circuncisión del corazón como iglesia. Tenían prohibido practicar ese ritual. Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que eran indignos de la libertad y por consiguiente no se había de observar la Pascua, instituida para conmemorar su liberación de la esclavitud. Tenían prohibido circuncidarse y conmemorar la Pascua. Y nosotros igual. Y nosotros igual. ¿Cuándo acabó la represión divina? Es importante, porque quiero saber a dónde conduce el tipo, dónde me encuentro en el correr del tiempo. Josué 5:7, y a los hijos de ellos que él había levantado en su lugar, Josué los circuncidó. Esto fue justo antes de entrar en Canaán, porque eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Tenemos una hermosa tipología aquí. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Tenemos el oprobio de Egipto sobre nosotros? Sí. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Así que ¿cuándo fue quitada? Justo antes de entrar en Canaán.
Escucho el estruendo. Is that going to be soon? ¿Va a ocurrir eso pronto? Sí. You know, I often wonder, Lord, A veces me asombro y why is digo, there no Señor, power in your church? ¿por qué no hay poder en tu iglesia? No, I've had such Tuve tantas experiencias íntimas como con Mark Woodman, 35 years old, 35 años de edad, haciendo solo el bien, in front of your eyes, muriendo delante de tus ojos, dissipating, simplemente desvanecerse, praying, anointing, orando, ungiendo, doing everything in our haciendo power. todo lo que estaba en nuestro poder y se fue. And how many of us ¿Y wonder, cuántos de nosotros se preguntan, Señor, ¿dónde están los días poured out that cuando derramabas tu espíritu y la gente era sanada? the early Adventist church where En la iglesia adventista temprana había curaciones, ¿sí o no? Sí, not happening now. pero ahora ya I no. know of people who were. Sin embargo, conozco personas que han sido sanadas, I know claro. of people that were. No puedo decir que nadie es sanado. Even miraculous. Incluso curación milagrosa. Some I know very close Algunos muy cerca de mí, who had teniendo melanoma en su cara, kept on praying while the face orando was con like la this, cara así, and the surgeons were waiting. y el cirujano esperando para cortarle. Él dijo, primero mi deber para con Dios y luego podéis extirparlo. Gone. Y mientras oraba desapareció. Conozco a esa persona. Así que sé que hay milagros en la iglesia, pero generalmente hablando, It's as though estamos sin poder. ¿Habéis notado you esto? notice that? We're under divine rebuke. La respuesta es que estamos bajo la reprensión divina. The stone of reproach, La piedra del oprobio no ha sido quitada de sobre nosotros aún, but that day is coming. pero aquel día viene. A short distance from A Jordan, corta distancia de Jordán, los hebreos levantaron su primer campamento en Canaán. Allí Josué circuncidó a los hijos de Israel, a corta distancia del Jordán. I believe Creo que nosotros short distance, estamos a corta distancia del Jordán. and there they encamped. Y allí encamparon. Rite of circumcision was El rito de la circuncisión se aplicó a todo el pueblo que había nacido en el desierto. in the wilderness. If you don't have a wilderness Si no tienes la experience experiencia with del God, you desierto will con not Dios, be no vas a alive. tener derecho a la circuncisión. If you don't feel chastised by Si no God, te sientes amonestado por Dios, no eres su hijo. things are tough. Así que las cosas son I started duras. the sermon one. How you Una all vez doing this empecé morning? así Oh, el you're all sermón. great. ¿Cómo están todos hoy? Go home, you're all No, todos estamos ok. Dije, ok, vamos a casa. Estamos todos en la iglesia equivocada. tough. Debe You ser have duro. good days too, but Sí que hay tus días buenos, pero en general es it's difícil. not easy. Circumcision is the sign of La cutting off the circuncisión es la sins of the señal heart, de the cortar seal el of the pecado del righteousness corazón, by faith. el sello de la justificación por la fe. Si no aceptamos la justificación por la fe, si pensamos que esta reprensión puede ser quitada por nuestras obras, estamos en el barco equivocado. Ni el perfeccionismo ni la excitación ruidosa lo van a quitar. That's it. Cambiar el corazón, esto es. But he is a Jew, he's one Pero inward. judío es el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, Whose praise is cuya not of alabanza men, no es de los hombres, sino de Dios. like Ellen White says, Como dice Ellen White, don't say you're perfect. no digas que eres perfecto, deja a Dios escribirlo si quiere, pero no deberíamos nunca afirmar tal cosa. Always feel with the sinner. Deberíamos sentir siempre junto con el pecador, We are just dust. recordar que solo somos polvo, no somos mejores que And he otros. received the sign of Y the recibió la señal de la circumcision, the circuncisión, righteousness of faith, el sello de la justicia de la fe, which he had yet, que tuvo siendo aún incircunciso, that he might be the father of all para men que that fuese believe, padre de that todos los creyentes no that circuncidados, circumcised, that righteousness might be imputed. a fin de que también a ellos les sea imputada esa justicia. Don't accept our Si no condition aceptamos nuestra condición and accept that only Christ y aceptar que can save solo us, Cristo nos we puede won't. salvar, no vamos a So recibirlo. we are under the same Estamos rebuke bajo la that the misma stone of reprensión y la reproach piedra will del be rolled reproche back only va a ser when quitada we solo cross cuando vamos a cruzar el Jordán. Jordan. Brothers and sisters, we're Hermanos y close. hermanas, estamos cerca, y esta es la buena We nueva. were not forsaken. No eran abandonados, sino solo bajo la reprensión divina. We're not forsaken. No somos abandonados. Revelation 3:19, Revelación "As many as I 3:19. love, Yo I reprendo y rebuke and castigo a chasten. todos los que amo. Be zealous." Sé pues celoso y arrepiéntete. That's it. Esto es. That's the bottom line. There's Fin no- del tema. there's no easy No one. es un camino I've been fácil. shown that unbelief Se in me the ha mostrado que la testimony incredulidad en los is a big testimonios problem. I saw es un that gran the problema. present we
Vi que en la actualidad estamos bajo la clemencia divina. ¿Es conforme lo que digo con la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Sí o no? Sí. Algunos van a decir, no, no es verdad. Mira el poder que tenemos en la iglesia. No, no quiero escuchar excitaciones ruidosas. Quiero saber si tienes una relación con Dios o no. El reproche de Dios descansa sobre nosotros por causa de nuestro descuido de responsabilidades solemnes. Sus bendiciones han sido retiradas porque los testimonios que Él ha dado no han sido aceptados por quienes profesan creer en ellos. Esto es serio. Quiero decir, si líderes de la iglesia empiezan a decirnos que no podemos usar los testimonios para cosas específicas, entonces estamos en una triste preparación. O si la gente dice que eran para el siglo pasado. Oh, ojalá hubiera un avivamiento religioso. Los ángeles de Dios están andando de iglesia en iglesia cumpliendo su deber. Y Cristo está llamando a la puerta de vuestros corazones para entrar. Pero se ha hecho caso omiso de los medios que Dios ha ideado para que la iglesia despierte y se dé cuenta de su miseria. Debemos experimentar una transformación total. Pero ¿cómo será dada la reprensión? Dejemos contestar al apóstol. Con mucha paciencia y doctrina. Los tenemos de nuestro lado. Tenemos la doctrina. Debemos ser pacientes, amables, delicados, todo eso. Los principios deben aplicarse a la persona que necesite reprensión, pero nunca se deben pasar por alto con indiferencia a los males que hay entre el pueblo de Dios. Tenemos instrucciones tan claras, pero no las leemos. Habrá hombres y mujeres que desprecien la reprensión y que siempre se rebelarán contra ella. No es agradable que se nos presenten las cosas malas que hacemos. Si alguien te conoce bien y viene y te dice dónde te equivocas, puedes enfadarte con él, pero puedes decir, gracias por ser un buen amigo, gracias por decirme cómo soy, intentaré mejorar. No es agradable que se nos presenten nuestros pecados. En casi cualquier caso en que sea necesaria la reprensión, habrá quienes pasen completamente por alto el hecho de que el Espíritu del Señor ha sido contristado. No debemos ser policías. Ellen White también dice que no es nuestro deber decir a otros cuáles son todos sus pecados exactos. No así se hace. No somos policía. Toda esta compasión no santificada hace que los que las manifiestan participen de la culpa de que él fue reprendido. Todas estas simpatías con Coré y la rebelión y todo lo demás, muchos de los que escuchan cómodamente la palabra de Dios son muertos espiritualmente mientras profesan vivir. Los ruegos del Espíritu de Dios como una melodía divina, las promesas de su palabra ricas y abundantes, sus amenazas contra la idolatría y la desobediencia, todas estas son incapaces de derretir el corazón que el mundo ha endurecido. Los halló en tierra desierta, desierto horrible. 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Aún Caleb, Josué y Moisés han sido conducidos divinamente en el desierto. No formaron un nuevo movimiento, ni se aislaron de los demás, ni nosotros no deberíamos hacerlo, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Han respetado la reprensión divina. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No os ha querido Jehová y os ha escogido por ser vosotros más que todos los pueblos, o más grandes. Erais pocos, mas porque Él os amó. Es tan bonito. A todos los que amo yo reprendo y castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén.